Hola preciosas, Dios las bendice grandemente. Estamos por comenzar el primer capítulo de este libro tan fascinante que me ha gustado hasta ahorita, lo que he leído. Recuerden siempre que aunque Joyce Meyer es una persona que tiene muchos años de experiencia enseñando la Biblia, ayudándonos a entender la palabra de Dios, siempre debe ser la palabra de Dios la que nos guíe. No ni mi voz, mi opinión, ni el de ella, sino la voz de Dios a través de la Biblia, porque eso es lo que es cierto. Lo demás, pues son interpretaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos en esta parte primera. El primer capítulo se llama Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Bueno, los seres humanos somos muy complejos. Nuestras emociones son solamente un aspecto de nuestro ser, pero un aspecto muy importante. En realidad, se ha dicho que las emociones son el enemigo número uno del cristiano porque fácilmente pueden evitar que sigamos la voluntad de Dios. Yo creo que las emociones han sido un misterio para la mayoría de nosotros. Con frecuencia, sencillamente no sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Permitimos que las emociones nos confundan y eso nos conduce con frecuencia a tomar decisiones que más adelante lamentamos. Puede que haya muchas cosas que no entendemos sobre nosotros mismos, pero gracias a Dios podemos aprender. Si te pones delante del espejo y te miras a ti mismo, ves tu cuerpo. Pero eso es solamente el caparazón exterior de quien realmente eres. Hay mucho que sucede en nuestro interior que no puede verse con los ojos físicos. Tenemos pensamientos, sentimientos, imaginaciones y deseos que residen en una parte mucho más profunda de nosotros de la que podemos ver en el espejo. La Biblia se refiere a esa parte como, entre comillas, lo íntimo del corazón, de acuerdo a 1 de Pedro 3, versículo 4. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que hay una persona viviendo en tu interior que es bastante distinta a la que presentas al mundo? Yo creo que todos nos hemos sentido de esa manera a veces. En primer lugar y sobre todo, somos seres espirituales. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Deberíamos prestar más atención a la persona interior, porque cuando muramos, nuestro espíritu y nuestra alma son las partes de nosotros que vivirán para siempre, pero nuestro cuerpo sencillamente se deteriorará. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro 3, versículos 3 al 4. Esta escritura no está dando a entender que esté mal que te arregles el cabello, lleves joyería o tengas ropa bonita. Está diciendo que si prestamos excesiva atención a nuestro aspecto y pasamos por alto la persona interior del corazón, Dios no se agrada. Sería mucho mejor para nosotros trabajar con el Espíritu Santo para mejorar nuestros pensamientos, emociones, actitudes, imaginaciones y conciencia. Si ante los ojos del mundo una mujer es considerada hermosa y bien vestida, pero está llena de enojo, falta de perdón, culpabilidad, vergüenza, depresión y pensamientos negativos y odiosos, entonces ella está en bancarrota espiritual y no es atractiva para Dios. La guerra en el interior. Con frecuencia tenemos la sensación de que se está librando una guerra en nuestro interior. Una parte de nosotros, la persona interior, quiere hacer lo que sabemos que es bueno. Y otra parte, la persona exterior, quiere hacer lo malo. Puede que lo malo se sienta como bueno, mientras que lo bueno se sienta como malo. Recuerda que no podemos juzgar el valor moral de un acto por el modo en que nos sintamos. Nuestros sentimientos no son confiables y no podemos confiar
en que comunican verdad. Una mujer cristiana puede llegar a estar unida emocionalmente a otro hombre que no es su esposo. Puede que sienta que nunca podría ser feliz sin él. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabe que dejar a su familia por el otro hombre sería lo equivocado. Ella no quiere hacer daño a nadie, no quiere defraudar a la familia y los amigos, pero sus sentimientos parecen abrumadores. Ella batalla con sus pensamientos y emociones y está en medio de una terrible e implacable lucha. Ella se convence de que tiene que hacer lo correcto, pero cuando piensa en el hombre o lo ve, otra vez siente que no puede ser feliz sin él. Parte de ella quiere hacer lo que sabe que es correcto y parte de ella quiere hacer lo que sus sentimientos le guían a hacer, aunque sabe que es incorrecto. De vez en cuando se pregunta a sí misma y quizás a otras personas, ¿por qué me siento así? Puede que ella desee no sentirse de la manera en que se siente, pero entonces razona, ¿cómo puede ser esto incorrecto cuando siento que es tan correcto? Comienza a justificar sus actos, poniendo excusas y echando la culpa a otras cosas. Dice que su esposo no la entiende y que nunca ha estado a su lado emocionalmente. Se siente sola y se convence a sí misma de que se casó con el hombre equivocado. Esos argumentos sin duda parecen razonables, pero sigue habiendo algo en ella que no le permitirá seguir adelante sin que haya una lucha. El Espíritu de Dios que vive en su espíritu le da convicción e intenta convencerla de que siga la sabiduría en lugar de seguir sus emociones. La mujer es cristiana y tiene un razonable conocimiento de la palabra de Dios. Como creyente en Cristo, ella tiene un espíritu renovado. Dios le ha dado un nuevo corazón y ha puesto su espíritu en lo profundo de ella. En su espíritu, ella sabe lo que es correcto y quiere hacerlo, pero su alma, donde residen sus pensamientos y emociones, tiene una idea totalmente distinta. Quiere lo que siente bien en el momento y no lo que producirá buenos resultados más adelante. Si una mujer no tiene conocimiento alguno de la palabra de Dios y ninguna relación con él, puede que no le importe si lo que quiere es correcto o no, pero la cristiana es incapaz de pecar sin que le importe. Puede que ella escoja pecar, pero su elección no se debe a la ignorancia, se debe a la rebelión y quizá a un hábito prolongado de permitir que sus emociones gobiernen. La Biblia nos enseña que aquellos que son nacidos de Dios no pueden pecar a sabiendas, habitualmente y deliberadamente, porque la naturaleza de Dios habita en ellos. Ver, Primera de Juan 3, versículo 9. Puede que pequen, pero no pueden hacerlo con comodidad y continuamente. Son muy conscientes de sus actos malos y son muy desgraciados. El Hijo de Dios con frecuencia descubre que quiere hacer al mismo tiempo lo bueno y lo malo. Su espíritu renovado anhela santidad y justicia, pero el alma carnal sigue anhelando las cosas del mundo. Incluso el apóstol Pablo describe que se sentía de la misma manera en el capítulo 7 de Romanos. Versículo 15 dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En el mismo capítulo, Pablo pasa a explicar más de lo que sentimos diciendo que él tiene la intención y la urgencia de hacer el bien, pero no lo hace. No practica el bien que desea hacer y por el contrario, hace el mal. Afortunadamente, al final del capítulo, Pablo ha entendido que solamente Cristo puede librarle de los actos de la carne. Y cuando sigamos estudiando su vida, vemos que él desarrolló la capacidad de decir no a sí mismo, si lo que quería no estaba en consonancia con la palabra de Dios.
Él aprendió a apoyarse en Dios para tener fortaleza y entonces utilizar su voluntad para escoger lo correcto a pesar de cómo se sintiera. Pablo dijo que él moría diariamente, lo cual significa que moría a sus propios deseos carnales a fin de glorificar a Dios. Que cada día muero. Primera de Corintios 15, versículo 31. Los cristianos eran regularmente perseguidos durante la vida de Pablo y él sin duda afrontó la posibilidad de la muerte física cada día, pero también experimentó una muerte del alma al dejar a un lado su propia voluntad a fin de vivir para Dios. Él escogió obedecer a Dios y caminar en el espíritu, sabiduría, en lugar del alma, la carne. Él andaba según lo que él sabía que era correcto, no según se sentía o pensaba, y expresó esas decisiones correctas como morir al yo. Utilizaré la frase morir al yo en este libro, y aunque suene desagradable y dolorosa, lo cierto es que debemos morir a nosotros mismos si queremos vivir de manera genuina y verdadera la vida que Dios nos ha proporcionado en Jesucristo. Cuando estamos dispuestos a vivir por principios en lugar de por emociones, estamos muriendo al egoísmo y disfrutaremos de la vida abundante de Dios. Estoy segura de que habrías oído el dicho, sin dolor no hay beneficio. Todo lo bueno en la vida requiere una inversión inicial, la cual normalmente es dolorosa, antes de ver la recompensa. El ejercicio es doloroso, pero produce una recompensa. Ahorrar dinero significa que necesitamos negarnos a nosotros mismos algunas de las cosas que queremos. Pero la recompensa es seguridad económica más adelante en la vida. Solucionar las dificultades en las relaciones finalmente proporciona la recompensa de un buen compañerismo. Tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios y aprender su carácter requiere disciplina, pero proporciona una gran recompensa. Aprender a entender la diferencia entre alma y espíritu es vital si alguna vez podemos esperar tener cierta medida de estabilidad y victoria en la vida. Debemos aprender a vivir según la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, a la vez que le negamos a la vieja naturaleza, la carne, el derecho a gobernar. Dave me ha dicho que recuerda la época en que él llegaba a casa del trabajo en la noche pensando, me pregunto cómo estará Joyce esta noche. Él nunca lo sabía porque yo cambiaba frecuentemente. Incluso si estaba de buen humor cuando él se iba por la mañana, no había garantía alguna de que yo siguiera teniendo ese humor en la noche. Tristemente, yo no sabía tampoco cómo sería hasta que mis sentimientos me informasen. Yo estaba completamente controlada por cómo me sentía. Y aún peor, no sabía que pudiera hacer nada al respecto. La palabra de Dios dice que las personas perecen por falta de conocimiento. Oseas 4, 6 y Proverbios 29, 18. Y yo sé por experiencia lo cierto que es eso. Estoy escribiendo este libro porque creo que millones de personas viven de esa manera y están buscando respuestas. Quieren más estabilidad. Quieren ser capaces de confiar en ellas mismas y tener a otras personas que sientan que pueden depender de que ellas sean estables, pero nunca han aprendido que pueden manejar sus sentimientos en lugar de permitir que sus sentimientos los manejen a ellas o ellos. Pues aquí, mis preciosas, y algún caballero que se haya ahí escuchando también, terminamos la primera parte de este capítulo. Qué importante es saber que aunque somos humanas y Dios nos regaló los sentimientos, no somos ni debemos permitir ser gobernados o gobernadas por estos, porque no son confiables. Lo único que es confiable es la palabra de Dios, el amor de Dios
y el compañerismo que Dios nos ofrece cuando nosotros tomamos la decisión de estar a su lado. Pegaditos, pegaditos, pegaditos. Bueno, preciosas, las amo grandemente y espero que como a mí me sirven estos libros y es mi oportunidad de servir para ustedes, a ustedes también les sirvan estas lecturas. Recuerden, céntrense en la Biblia, dependan de Dios, manténganse pegaditas, pegaditas y nos escucharemos en la próxima lectura. Que Dios las bendiga.